En la antigua tierra de Israel, bajo el gobierno del gran rey David, vivía un hombre cuyo nombre evocaba admiración y respeto en cada rincón del reino. Absalón, hijo de David y Maacá, era reconocido por una belleza incomparable y un carisma natural que lo distinguía de todos los demás. Desde la planta de sus pies hasta la cima de su cabeza, no había en él defecto alguno, como lo relata la Sagrada Escritura en el segundo libro de Samuel. Su apariencia física era un regalo divino, que lo convirtió en el hombre más alabado de todo Israel. No había quien no quedaría cautivado al verlo pasar. Pero su atractivo no solo era una bendición, sino también una carga. Su largo y espeso cabello, que pesaba tanto que debía cortarlo una vez al año, se había convertido en un símbolo de su singularidad. Cada vez que lo hacía, el evento se convertía en un acontecimiento digno de celebración. Su porte majestuoso y su rostro perfecto lo hacían inconfundible, atrayendo no solo las miradas, sino también la admiración y el respeto de todo el pueblo. Absalón no solo era notable por su apariencia. Su linaje tenía raíces nobles y profundas. Su madre, Maacá, era hija de Talmai, el rey de Gesur, lo que le daba un toque de distinción adicional. Pero la familia de David, extensa y llena de complejidades, también era un campo fértil para los conflictos. Absalón, con su personalidad dominante, compartía lazos fraternos con su medio hermano Amnón y su hermana Tamar, una joven de extraordinaria belleza y pureza. La devoción de Absalón hacia Tamar iba más allá de un simple amor fraternal. Era un vínculo profundo de protección y cuidado. Sin embargo, este entorno de intrigas familiares y pasiones humanas pronto desembocaría en una tragedia que sacudiría los nacimientos de la familia real. Amnón, el primogénito de David, cayó en un oscuro y enfermizo deseo hacia su media hermana Tamar. Este conflicto interno lo consumía al punto de enfermarse, pues sabía que su lujuria era algo prohibido y que nunca podría obtener lo que tanto anhelaba. En este escenario entra Jonadab, primo de Amnón y conocido por su astucia y habilidad para manipular. Observando la angustia de Amnón, Jonadab ideó un plan perverso. Le sugirió que fingiese estar enfermo y pidiera la presencia de Tamar para que lo atendiera. Confundido entre el deseo y la desesperación, Amnón aceptó esta insidiosa sugerencia. Siguiendo el plan, Amnón terminó con una grave enfermedad y pidió al rey David que enviara a Tamar, para que le preparara algo de comer. Tamar, ingenua y llena de bondad, acudió rápidamente para atender a su hermano sin sospechar nada. Con una sonrisa en el rostro y un corazón puro, Tamar llegó a la habitación de Amnón, llevando consigo los utensilios necesarios para preparar la comida. Mientras ella cocinaba, Amnón la observaba con ojos llenos de un deseo que crecía sin control. Una vez que la comida estuvo lista, Amnón despidió a todos los sirvientes, quedándose a solas con Tamar. Ella, confiada en el lazo fraternal que los unía, no sospechaba las oscuras intenciones de su hermano. Pero la atmósfera en la habitación cambió de repente. Cuando Tamar se acercó con la comida, Amnón, dominado por una pasión desenfrenada, se lanzó hacia ella. Tamar, aterrada, intentó resistirse, apelando a su honor y recordándole que un acto así era una vileza que no debía cometerse en Israel. Pero Amnón, ciego por su lujuria, ignoró las súplicas de su hermana y cometió una terrible injusticia. Esta desgarradora historia no solo muestra las intrigas y pasiones humanas que se vivían en el palacio de David, sino también las consecuencias del pecado y la ambición descontrolada. Tamar, deshonrada y devastada, encontraría en Absalón un refugio, pero también sería el inicio de un camino lleno de venganza y tragedia para la familia real. Con esta introducción, la vida de Absalón se despliega ante nosotros, llena de luces y sombras, revelando los retos de la lucha por el poder, la justicia y la redención en el reino de Israel. En una tierra marcada por las decisiones de sus líderes,
surgió una historia que revela las sombras de las pasiones humanas y las consecuencias de la inacción. Tamar, una joven de noble corazón y pureza inquebrantable, se enfrentó a un destino cruel. Amnón, su medio hermano, cegado por un deseo insano, no escuchó sus súplicas llenas de angustia. Movido por impulsos oscuros, cometió un acto atroz, la violenta, dejando a Tamar devastada y envuelta en una nube de vergüenza y dolor. La Escritura lo narra de manera cruda. Él no quiso escucharla, más bien, prevaleció con su fuerza y la forzó. Segundo de Samuel 13:14. La pureza de Tamar fue arrancada, y con ello, su dignidad. Tras consumar su crimen, el corazón de Amnón dio un giro perturbador. Ese amor obsesivo que lo dominaba se transformó en un odio ardiente. La miró con desprecio y le ordenó que se marchara de su vista, como si quisiera borrar su propia culpa expulsándola de su presencia. Tamar, rota en 1000 pedazos, intentó razonar. Echarme de esta manera es un mal aún mayor que lo que ya me has hecho. Pero Amnón permaneció insensible y ordenó a sus sirvientes que la echaran fuera, como si fuera una extraña. Devastada, Tamar salió de esa habitación con las vestiduras rasgadas y cenizas sobre su cabeza, un símbolo de duelo y humillación. Gritaba, lloraba desconsoladamente, y sin saber a dónde ir, buscó refugio en la casa de su hermano Absalón. Cuando Absalón la vio, no necesitó palabras para entender lo que había sucedido. La tomó entre sus brazos y, con un tono aparentemente calmado, pero con furia contenida, le dijo: «Calla ahora, hermana mía. Tu hermano es quien te ha hecho esto. No te angusties». Pero en su interior, una tormenta se desataba. Absalón juró que haría justicia, aunque esto le llevará años. El rey David, al enterarse del ultraje, se llenó de ira, pero no tomó ninguna acción. Este silencio fue como un puñal para Absalón, quien vio en la inacción de su padre una traición a su hermana. Cada día que pasaba, el odio de Absalón hacia Amnón crecía como una llama alimentada por el recuerdo constante del sufrimiento de Tamar. Absalón esperó pacientemente durante 2 años, maquinando un plan. Cuando llegó el tiempo de esquilar las ovejas, organizó un gran banquete e invitó a todos los hijos del rey, incluyendo a Amnón. Fingió ser el anfitrión perfecto, ocultando sus verdaderas intenciones tras una sonrisa cortés. Mientras el banquete se desarrollaba, con risas y música llenando el ambiente, Absalón observaba a Amnón. Cuando éste ya estaba desprevenido, Absalón dio una señal a sus sirvientes y les ordenó: «Cuando su corazón esté alegre por el vino, atáquenlo. Sin teman, yo asumo la responsabilidad». En un instante, los criados se abalanzaron sobre Amnón y lo asesinaron. El banquete, que era motivo de celebración, se convirtió en caos y horror. Los demás hijos del rey huyen aterrorizados, temiendo por sus propias vidas. Absalón, mirando el cuerpo sin vida de su medio hermano, sintió una mezcla de alivio y vacío. Había cumplido su promesa de vengar a Tamar, pero el precio era demasiado alto. Sabiendo que no podía permanecer en Israel tras este acto, Absalón huyó a Gesur, el reino de su abuelo, donde encontró refugio durante 3 años. Allí, reflexionaba sobre las cadenas de eventos que había desatado. La justicia para su hermana lo había transformado en un asesino y lo había separado de su familia y su nación. Mientras tanto, el rey David, sumido en el dolor, lloraba tanto la muerte de Amnón como la ausencia de Absalón. La familia estaba destrozada, y el reino sufriría las consecuencias de los pecados no confrontados. Joab, comandante del ejército de David, comprendió que la situación debía resolverse. Ingenioso como era, buscó a una mujer sabia de Tecoa y le pidió que se presentara ante el rey, con una parábola que apelara a su corazón. Ella relató una historia ficticia de 2 hijos, uno de los cuales mató al otro, y la familia exigía justicia con la vida del asesino.
Con lágrimas en los ojos, rogó al rey que interviniera para preservar la chispa de su hogar. El rey, conmovido, entendió el mensaje implícito. Debía traer de vuelta a Absalón para sanar las heridas de la familia y del reino. David, profundamente conmovido por la historia que le presentó, expresó su deseo de proteger al hijo sobreviviente de una mujer angustiada. Con un gesto de compasión, dijo: «Vete a casa, daré órdenes para que nadie toque a tu hijo». La mujer, percibiendo la apertura en el corazón del rey, continuó su relato con una parábola cargada de significado. «¿Por qué entonces no traes de vuelta a tu propio hijo desterrado? Todos morimos y somos como agua derramada en el suelo, imposible de recoger. Pero Dios no quita la vida, sino que siempre encuentra maneras de traer de regreso a los que han sido expulsados». Segundo de Samuel 14, 13 al 14. David, sorprendido por la audacia y sabiduría de aquella mujer de Tecoa, comprendió que su relato era una metáfora directa sobre su propio hijo, Absalón, quien vivía exiliado tras haber asesinado a su hermano Amnón. Intrigado, preguntó: ¿no está la mano de Joab detrás de todo esto? La mujer admitió que Joab, uno de los generales más cercanos al rey, había ideado la parábola con la esperanza de que David reflexionara sobre su relación con Absalón. Movido por estas palabras, David permitió el regreso de Absalón a Jerusalén. Sin embargo, el dolor y la amargura que cargaba en su corazón no le permitieron reconciliarse completamente. Durante 2 años, Absalón vivió en la misma ciudad que su padre, pero no pudo presentarse ante él ni contemplar su rostro. Este distanciamiento dejó una herida profunda en el corazón del joven príncipe, alimentando su resentimiento y sus ambiciones. Con el tiempo, Absalón logró que Joab interviniera nuevamente a su favor, logrando ser presentado ante David. Aunque el rey lo recibió con un beso, el encuentro estuvo marcado por una tensión inquebrantable. La relación entre padre e hijo estaba lejos de sanar. Absalón, consciente de la distancia emocional que lo separaba de su padre, comenzó a planear su siguiente movimiento. Con su carisma, su imponente presencia y su habilidad política, se posicionó estratégicamente en la entrada del palacio. Allí, recibía a los ciudadanos que buscaban justicia y atención del rey. Con palabras dulces y gestos humildes, les decía: «Tus asuntos son justos, pero aquí no hay quien te escuche como se debe». Luego añadía: «Si yo fuera juez en esta tierra, haría justicia a todos». Así, Absalón comenzó a ganarse el corazón del pueblo. Besaba a quienes se inclinaban ante él, mostrando una cercanía que contrastaba con la aparente lejanía de David. Poco a poco, fue construyendo una base de apoyo sólida, hasta que decidió dar el siguiente paso. Solicitó permiso a su padre para ir a Hebrón, argumentando que debía cumplir un voto hecho al Señor. David, sin sospechar sus intenciones, aceptó. En Hebrón, Absalón se proclamó rey. Con un mensaje claro y directo, envió emisarios a todas las tribus de Israel. Cuando oigan el sonido de la trompeta, proclamen: «Absalón reina en Hebrón». La rebelión se expandió rápidamente, y muchos, atraídos por la promesa de un nuevo liderazgo, se unieron a su causa. David, al enterarse de la traición de su hijo, se vio obligado a huir de Jerusalén. Acompañado por sus leales seguidores, cruzó el arroyo de Cedrón y subió el monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos, símbolo de su desesperación y humildad. Mientras tanto, Absalón tomó posesión de la ciudad, consolidando su control. La batalla final entre ambos bandos se libró en el bosque de Efraín, un lugar traicionero donde el terreno accidentado y la vegetación jugaron un papel crucial. Las tropas de David, aunque en inferioridad numérica, lucharon con valentía. En medio del caos, Absalón, montado en su mula, quedó atrapado por su larga cabellera en las ramas de un gran roble.
La mula siguió su camino, dejándolo colgado e indefenso. Uno de los soldados de David informó del hallazgo a Joab, quien, desobedeciendo las órdenes del rey de tratar con gentileza a Absalón, lo atravesó con 3 dardos. Con su muerte, la rebelión perdió fuerza, y las tropas enemigas se dispersaron. Aunque David recuperó el trono, la pérdida de su hijo dejó una cicatriz imborrable en su alma. Absalón, con todas sus fallas y ambiciones, seguía siendo su hijo amado. En su dolor, David exclamó: «Hijo mío, Absalón, quien me diera haber muerto en tu lugar». Segundo de Samuel 18:33. Esta historia es un recordatorio de que incluso en las adversidades más oscuras, Dios está presente. Él no abandona a los suyos, aunque los caminos de reconciliación puedan ser difíciles y dolorosos. A veces, incluso las mayores victorias vienen acompañadas de un dolor que desgarra el alma. Tal fue el caso de David, quien, tras vencer en el conflicto militar, recibió la desgarradora noticia de la muerte de su hijo Absalón. El impacto fue tan profundo que el rey, incapaz de contener su tristeza, subió a la habitación situada sobre la puerta de la ciudad y se desmoronó en llanto. Entre sollozos, repetía con un dolor insoportable: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío». Segundo de Samuel 18:33. Ese lamento no era solo una expresión de amor paterno. Era una mezcla de arrepentimiento, culpa y la amarga comprensión de que las consecuencias de sus propios errores habían alcanzado a su familia. David sabía, en lo más profundo de su ser, que la tragedia que enfrentaba era en parte resultado de sus decisiones pasadas. Recordaba su transgresión con Betsabé y el asesinato de Urías, actos que marcaron el rumbo de su vida y dejaron heridas profundas en los suyos. La muerte de Absalón no solo puso fin a una rebelión, sino que dejó un reino quebrantado. Las secuelas del conflicto resonaron por mucho tiempo, afectando no solo a David y a su familia, sino también a toda la nación de Israel. David, en medio de su dolor, reflexionó sobre las lecciones que la vida le había enseñado. El poder, la justicia y la autoridad tienen un precio, y muchas veces ese precio se paga con el sufrimiento humano. El libro de Proverbios nos recuerda una verdad contundente: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 16:18. La historia de Absalón no solo nos habla de intriga, poder y tragedia, también nos invita a meditar sobre las profundas enseñanzas que ofrece: la importancia de la justicia, el perdón y las consecuencias de nuestras acciones. Nos enseña que el orgullo y la vanidad pueden llevarnos al desastre, pero también que el amor y el arrepentimiento son los primeros pasos hacia la reconciliación y la redención. En este punto, hagamos una pausa para reflexionar y orar juntos. Padre Celestial, venimos ante ti con humildad, agradecidos por las lecciones que encontramos en tu palabra. La historia de Absalón nos muestra las luchas humanas, las heridas que nacen en nuestras familias y las decisiones difíciles que muchas veces debemos enfrentar. Señor, te pedimos sabiduría para actuar con integridad y evitar los caminos de la soberbia y la vanidad. Danos un corazón lleno de amor, compasión y perdón, como el que David mostró incluso en medio de su ayuda con humildad y a buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos herido. Que tu paz y tu amor sanen nuestras heridas y nos guíen siempre por el camino de la luz. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. La historia de Absalón es un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones tienen un impacto duradero y que debemos buscar siempre la justicia y la misericordia.
¿Qué te pareció este viaje por uno de los relatos más conmovedores de la Biblia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este contenido tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video, para no perderte nuestros próximos videos, y comparte este mensaje con tus seres queridos. Que Dios los bendiga abundantemente. Paz y bendiciones.